Señoras y señores, miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta plataforma. Este pleno se ha reunido para recibir la ponencia del doctor Antonio de la Asa Barrantes sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución 063-2021 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en el marco del procedimiento disciplinario 032-2020. Este es un recurso de reconsideración interpuesto por los abogados Dante Lois Lázaro Taico y Armando Soluco Zapata. Ruego al doctor de la ASA se sirva sustentar la ponencia respectiva. Muchas gracias, doctor Aldo Vázquez Ríos. Señores miembros del Pleno, daré lectura a un informe ejecutivo sobre el respectivo recurso. Sobre la resolución 063-2021 de fecha 13 de agosto del 2021, el Pleno de la Junta resolvió lo siguiente. Primero, declarar infundados los pedidos de prescripción y nulidad propuestos por los fiscales investigados Lázaro Taico y Soluco Zapata. Segundo, tener por concluir el procedimiento disciplinario, aceptar el pedido de destitución formulado por el fiscal de la Nación y, en consecuencia, destituir a los abogados Dante Lázaro Taico y Armando Soluco Zapata por sus actuaciones como fiscal provincial titular y fiscal adjunto provincial titular, respectivamente, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, del Distrito Fiscal de Tumbes. Contra la resolución indicada, los abogados interpusieron recurso de reconsideración. Fundamentos expuestos en relación a los recursos de reconsideración, en este caso, por parte del señor Soluco Zapata. El señor Armando Soluco Zapata señala como agravios que la recurrida transgrede las siguientes normas constitucionales y procedimientos de carácter imperativo a vulneración del principio de debida motivación y presunción de licitud y debido proceso. Lo cual nos lleva al siguiente análisis. Con relación a la excepción de prescripción, señala que con fecha de inicio del procedimiento disciplinario fue mediante la resolución número 3 de fecha 1 de marzo del año 2017, notificada el 3 de marzo del referido mes y año. Asimismo, si bien se ha suspendido el plazo de prescripción, el plazo transcurrido sin actividad ha excedido el límite de los 4 años que estipula la norma, así como el caso de la resolución 241-2015 ha transcurrido 4 años, 11 meses y 6 días. Por su parte, en el caso número 186-2014 han transcurrido 5 años, 11 meses. Asimismo, refiere que el trámite del procedimiento ya caducó, por lo cual se computa desde la fecha de realización del hecho atribuido hasta la fecha del inicio del procedimiento por parte de la Junta Nacional. Además, sustenta que debe tenerse presente el plazo transcurrido desde la emisión de la resolución 077-2018 del Ministerio Público de fecha 19 de julio del año 2018 hasta el 14 de agosto del año 2021, fecha en la que se notifica el procedimiento administrativo ante la Junta. Agrega que el análisis del plazo para iniciar el procedimiento disciplinario también debió considerar lo establecido en el artículo 15, literal B del reglamento aprobado mediante resolución 008-2020 de la Junta Nacional. Otro de los extremos que impugna recurrente se haya referido al sustento probatorio en que se basa el juicio de responsabilidad disciplinaria. Así alega que la declaración del imputado John Fernando Rivera Pitfield no ha sido valorada en el contexto en que ha sido brindada. Además, no ha sido concatenada con los otros medios de prueba respecto a su afirmación. No se ha valorado los documentos consistentes en los antecedentes penales, policiales y judiciales de John Fernando Rivera Pitfield y Kenny Murguía Orellana. Igualmente cuestiona y hace precisiones en lo afirmado en los fundamentos 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91 y 92 de la recurrida. En lo que respecta a la tipificación de las faltas, menciona que las faltas imputadas han sido calificadas al amparo de lo establecido en el reglamento de la Fiscalía de Supremo y Control Interno. No obstante, en este reglamento no se clasifican las faltas, solo se establece un listado de estas
En el artículo 23, por lo tanto, argumenta que debió realizarse una correcta calificación conforme lo establecido en su oportunidad. En ese sentido, alega que dado que la fecha de iniciado el procedimiento se encontraba vigente en la ley 3483, ley de la carrera fiscal, esta resulta de aplicación en estricto cumplimiento del dispuesto el principio de irretroactividad, más aún si es la ley de mayor jerarquía frente al reglamento. En lo que atañe a la sanción impuesta, alude que la determinación de la sanción no sea realizada de manera personal, ello en estricto cumplimiento del principio de derecho al debido proceso y los principios de verdad material, proporcionalidad, racionalidad, presunción de ilicitud y culpabilidad. Agrega que para la graduación de la sanción se debió considerar el artículo 24 del reglamento de la Fiscalía Suprema de Control Interno, así como lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Carrera Fiscal. Asimismo, adiciona que la Fiscalía Suprema omite pronunciarse respecto a la nulidad que plantearon contra la resolución 27 del año 2017 del Ministerio Público ODSI Tumbes de fecha 17 de julio del 2017, la cual vulnera el debido proceso. Del mismo modo, el recurrente adjuntó nuevas pruebas, las cuales fueron el requerimiento acusatorio emitido por la Fiscalía Especializada del Crimen Organizado en la carpeta 4-2016. 2. La resolución de prisión preventiva de la organización criminal. 3. El documento presentado por la persona de José Alberto Huertas ante la mesa de partes del ex Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 22 de abril del año 2017, la resolución fiscal de la Fiscalía de la Nación de fecha 22 de septiembre del año 2017. Sobre esto hay una serie de argumentos que forman parte del presente informe y nos lleva al análisis respectivo de la documentación presentada. Sobre la aplicación sobre la norma aplicable a las infracciones imputadas al recurrente. El recurrente alega que con relación a la norma aplicable en lo que fue en su momento el cargo A, esto es, los literales A y D del artículo 23 del reglamento de organización y función de la Fiscalía Suprema de Control Interno, serían inaplicables toda vez que contradicen lo dispuesto, entre otros, al principio de tipicidad regulado en el literal E del artículo 1 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, el cual establece, abro comillas, solo puede sancionar las infracciones previstas expresamente en normas de rango de ley mediante la tipificación como tales, y contradicen además los textos único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Al respecto, y de conformidad con el principio de irretroactividad normal en el artículo 248, numeral 5 de la LEPAG, son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores les sean más favorables. Con respecto a la retroactividad benigna de las normas administrativas sancionadoras, la LEPAG dispone que estas producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y sus plazos de prescripción, bajo la consideración en relación a las normas sancionadoras en el tiempo que rigen a los representantes del Ministerio Público. En este caso, he presentado en el presente informe una transcripción literal de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de la Carrera Fiscal, en la parte que es pertinente, como podrán apreciar. Por lo expuesto, se concluye que la subsunción jurídica al ilícito administrativo que se describe en el cargo A en ningún modo vulnera el principio de tipicidad previsto en la LEPAG, ni en el literal E del artículo 1 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, correspondiendo a desestimar en ese extremo impugnado. Ahora, sobre el otro tema, sobre la competencia de la Junta para aplicar la sanción de destitución a los fiscales. El señor Lázaro Taico señala que la Junta solo puede aplicar la sanción de destitución a los fiscales de todos los niveles, especialidades y condición, en los supuestos previstos en la ley de la carrera fiscal, según lo referido al agravio. La Junta no podría asumir competencia en lo concerniente al cargo A debido a que su reglamento de procedimiento disciplinario en el artículo 1, literal E, concerniente al principio de tipicidad, no incluye la posibilidad de sancionar administrativamente conductas tipificadas en una norma reglamentaria. Conforme se ha analizado largamente en los acápites 22 y 23 anteriores referidos a este informe,
específicamente el literal E del artículo 1 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta, debe concordarse con el artículo 248, numeral 4 de la LEPAJ y con la Ley Orgánica del Ministerio Público a fin de determinar las normas aplicables para la tipificación de las conductas infractoras. Por ello, atendiendo a la remisión legal del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno para la tipificación de las conductas infractoras, y estas eran las normas vigentes cuando se cometió la conducta infractora concerniente al cargo A, se determina que la Junta sí tenía competencia para evaluar y sancionar conductas infractoras en base al ROF y al FCI. Máxime, si es la propia Constitución Política del Perú la que determina la función de la Junta Nacional de aplicar sanción de destitución de los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. En consecuencia, corresponde desestimar este agravio alegado. Sobre la fecha de inicio de la infracción, debo señalar otros extremos cuestionados por el recurrente en su fundamento 22 de la resolución impugnada concerniente a la fecha de inicio de la comisión de la infracción en lo concerniente a la carpeta fiscal 214-2013, para cuyo efecto se consideró el 8 de junio del año 2015, fecha en la que el investigado se hizo cargo de la referida carpeta fiscal, señala que debido a que, atendiendo a que la responsabilidad es subjetiva, la misma solo puede iniciarse cuando se realizan actos que se consideran faltas en la ley. Refiere además que la administración tomó conocimiento del supuesto de hecho disfuncional cuando se produjo la declaración del colaborador eficaz identificado con clave FPT 0510201614 de fecha 7 de octubre del año 2016, cuando se encontraba vigente la ley de la carrera fiscal, por lo que no correspondería la aplicación del reglamento interno del FCI. Al respecto, el cargo A, atribuido al señor Dante Lázaro Taico, involucra conductas infractoras cometidas en la tramitación de la carpeta 214-2013, reasignada al fiscal desde el 8 de junio del año 2015 y de las carpetas fiscales 606-2016 y 607-2016. Conforme a los fundamentos 46 al 52 de la resolución impugnada, la conducta infractora por la que se sanciona al recurrente consiste en la realización como fiscal a cargo de la citada investigación penal de actos de colaboración con los integrantes de la organización criminal Los Chivitos de Zarumilla y Los Chivitos del Campo Amor. Favoreciéndolos al respecto, se considera que la fecha de inicio de la conducta infractora, el día en que se le asigna al referido expediente, dado que para disponer las diligencias fiscales que integran los referidos actos de favorecimientos, el fiscal tuvo que acceder y evaluar las imputaciones penales y los actuados que integraban la referida carpeta fiscal, para posteriormente emitir las disposiciones fiscales consideradas como actos de favorecimiento que integran el ilícito administrativo. Expuestos en detalle en el numeral 48.2 y siguiente en la resolución recurrida. Por lo tanto, el tipo infractor no inicia cuando se emiten los dispositivos fiscales citados, sino cuando se asigna al sancionado la referida carpeta fiscal, que es el 8 de junio del año 2015. El recurrente señala adicionalmente que este agravio que la administración tomó conocimiento del supuesto hecho disfuncional cuando se produce la declaración del colaborador eficaz identificado con clave FPCT 0510201614 el 7 de octubre del año 2016. Por ende, considerando esta fecha, la ley vigente aplicable es la ley de la carrera fiscal y no el ROF del FCI. Al respecto a la fecha en la cual la autoridad administrativa tomó conocimiento del ilícito administrativo por declaración del colaborador fiscal, genera el inicio de las investigaciones y posterior apertura del procedimiento disciplinario contra el recurrente. Sin embargo, no determina norma aplicable del procedimiento administrativo sancionador, la cual, según explica en acápites anteriores, era la Ley Orgánica del Ministerio Público, el ROF y el FCI, por ser las que se encontraban vigentes cuando se cometieron las conductas infractoras. Por lo expuesto, el presente agravio debe ser desestimado. Sobre la variación ahora de la norma aplicable a la conducta que se describe como cargo A,
hay una serie de argumentos, como ustedes podrán apreciar, ¿no? El recurrente alega que la Junta encuadra los hechos investigados en el cargo A dentro de los alcances del ROF y el FCI, pese a que el órgano de control los subsumió en el número 11 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, que de ese modo, a su consideración, se vulnera el derecho de defensa, la cual genera la nulidad de las actuaciones en la sede del OPSI Tumbes y de la Junta de Fiscales Supremos. Ahora bien, la Junta asume conocimiento de la competencia sobre el pedido de destitución formulado por la autoridad competente y de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, abriendo procedimiento disciplinario abreviado mediante la resolución 118-2020 de fecha 26 de junio del año 2020, de efecto de determinar si corresponde o no aplicar la sanción que se propone a partir de los hechos en materia de investigación en la sede de control del Ministerio Público. En ese orden de ideas, la Junta, mediante resolución 118 de 2020, abrió procedimiento disciplinario de acuerdo a la competencia dada por el artículo 154 de la Constitución Política, realizando la calificación jurídica de los hechos y los subsumió en la norma vigente cuando se cometió el ilícito administrativo, lo cual fue debidamente notificada al recurrente a fin de que presente sus descargos. De ese modo, en lo que se respecta al cargo A, la norma que se encontraba vigente era la Ley Orgánica del Ministerio Público, el ROF y el FCI. Visto ello, el mérito del cargo imputado y la subsumpción jurídica se ha desarrollado en la etapa instructiva a cargo de la Junta, en la que el investigado ha tenido todas las garantías de ejercer su derecho de defensa sobre todos los extremos imputados en la apertura del procedimiento disciplinario, cabiendo reiterar que la Junta ha mantenido inalterables los hechos por los cuales el Ministerio Público abrió procedimiento administrativo al recurrente y posteriormente solicitó su destitución. En consecuencia, no existe vulneración del derecho de defensa y menos se ha generado la nulidad de las actuaciones en la sede del OCDI Tumbes y la Junta de Fiscales Supremos. Sobre el otro argumento vinculado sobre la viabilidad del concepto jurídico indeterminado, dignidad del cargo y desmerecimiento del concepto público. En este extremo, el recurrente Lázaro Taico cuestionó que la tipificación planteada en su contra presentaba supuestos de indeterminación jurídica. En específico, señaló que lo consignado en el literal A del artículo 23 del ROF y del FCI incluye dos conceptos jurídicos indeterminados, dignidad del cargo y desmerecimiento del concepto público. A ese respecto alegó que una tipificación basada en dichos conceptos vulneraría los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad. Sobre esta alegación, la resolución señaló en los fundamentos 25 y 26, cuyo texto es transcrito y que forma parte del presente informe, las partes pertinentes para cuestionar el argumento dado por el administrado. Por su parte, en el recurso de reconsideración, el recurrente cuestiona lo afirmado, señalando que el Tribunal Constitucional no concluye en el uso de dichos conceptos sea viable. A su consideración, el Pleno de la Junta sacó del contexto los fundamentos 49 de la citada sentencia. Para ello, cita íntegramente los fundamentos 48 y 49 de la sentencia del Tribunal Constitucional 05156-2006 del Tribunal Constitucional, como indico, cuyo texto también forma parte del presente informe y se ha transcrito en forma literal. De la lectura de la referida sentencia se desprende que el Tribunal Constitucional ha señalado que la remisión de los conceptos jurídicos indeterminados, tales como la dignidad del cargo y el desmerecimiento del concepto público, implica una exigencia mayor de motivación objetiva y coherente en los casos en que se determine imponer la sanción de mayor gravedad, que es la destitución. Por lo tanto, en la recurrida se citó solo uno de los extremos del citado fundamento 49 a fin de facilitar la lectura y comprensión del mismo. Ello, de modo alguno, modifica lo señalado por el Tribunal Constitucional. En efecto, mediante el referido fundamento se advierte que el Tribunal concluyó que la remisión de conceptos jurídicos indeterminados en los procedimientos disciplinarios comporta una exigencia mayor de motivación objetiva y coherente, lógica y racional, en proporcional correlato con la gravedad de la sanción a imponer, que es la destitución. Tal motivación, en el caso que se empleen los aludidos conceptos jurídicos indeterminados, debería estar dirigida a determinar en qué medida la conducta demandante se ha afectado, la dignidad del cargo y la
y ha acarreado concomitantemente el desmerecimiento del concepto público. En ese sentido, los fundamentos 97 al 100 de la resolución impugnada cumplen los estándares de debida motivación constitucional exigidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia referida, toda vez que subsumen las conductas cometidas por el recurrente debidamente acreditadas que afectaron la dignidad del cargo del fiscal y ocasionaron desmerecimiento del concepto público. Ahora, sobre la prescripción que alegó en su informe oral. En cuanto al alegado en el sentido que la resolución impugnada no se emite pronunciamiento sobre la prescripción que alegó en su informe oral, es de mencionar que en el informe oral de fecha 10 de agosto del año 2021, el investigado en el minuto 48 y 19 señaló lo que sigue. El proceso se inició en febrero del año 2017 y a la fecha han transcurrido más de 4 años, por lo que solicito pronunciamiento. Hay un análisis de la revisión de los actuados en relación a la conducta infractora, en relación a los cargos A y al cargo B, donde se señala el sentido de los plazos de prescripción y mediante las distintas resoluciones que se han actuado, ¿no?, en el presente procedimiento disciplinario. Con relación a lo alegado respecto a la aplicación del plazo de prescriptorio, el recurrente señala que el proceso se inició en febrero del año 2017 y la fecha habrían transcurrido más de 4 años, por lo tanto, impugna la prescripción del procedimiento al respecto. La ley de la carrera fiscal, ley especial en su artículo 60, solo se refería a la caducidad para presentar quejas y a la prescripción para iniciar investigaciones o prescripción de la acción, no así a la prescripción del procedimiento, por lo que resultaba aplicable en forma supletoria las normas especiales de la ley de la carrera fiscal, el inciso 1 del artículo 252 de la ley de la LEPAJ, que establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los 4 años, plazo que se suspende con el inicio del procedimiento sancionador conforme dispone el inciso 2 del artículo 252, suspensión que en el presente caso ocurrió a través de la notificación de la apertura del procedimiento administrativo sancionador de Auxi Tumbes, es decir, el 27 de febrero del año 2017. La resolución impugnada señaló además que la potestad administrativa sancionadora en el presente caso es ejercida de manera conjunta por el órgano de control interno del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, atendiendo a la competencia y etapas propias que se regulen en las leyes y reglamentos pertinentes. Por ello, la suspensión del plazo efectuado a nivel del órgano de control interno vincula también a la actividad que desarrolla la Junta Nacional. Bajo tal consideración y desde la fecha de los hechos de la conducta funcional hasta la iniciación del procedimiento sancionador mediante la resolución 1/2017 del Ministerio Público Auxi Tumbes, notificado al señor Lázaro Taico, 27 de febrero del año 2017, transcurrieron 1 año, 8 meses y 19 días, porque hasta ese momento no había transcurrido el plazo de los 4 años que estipulaba la norma para declarar la prescripción del procedimiento. En ese modo, se suspendió este plazo de prescripción. Cabe resaltar además que los dos actuados en el presente procedimiento disciplinario y la cronología incluida en este acápite no se advierte situaciones de inactividad en la tramitación del procedimiento administrativo que pudieran denotar levantamiento de la suspensión de los plazos prescriptorios en etapa del procedimiento a cargo del órgano de control del Ministerio Público. Siguen los argumentos que expongo en relación al tema de la prescripción. Por ello, por lo expuesto se advierte que lo concerniente al recurrente Lázaro Taico, que el plazo de prescriptorio transcurrir 1 año, 8 meses y 19 días y 1 mes y 23 días, suma un total de 1 año, 10 meses y 12 días, por lo que al no exceder el plazo de 4 años dispuesto por el artículo 252 de la LISPAC, no opera la prescripción del presente caso. Por lo expuesto, el referido agravio del recurrente carece de fundamento y debe desestimarse, no existiendo motivación alguna para declarar la nulidad de la resolución impugnada, como pretende el recurrente. En consecuencia, se desestima este agravio alegado. Sobre el límite de la edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se hace un análisis de acuerdo como hemos tenido en casos similares y se recurre a los fundamentos jurídicos, ¿no?, sobre el particular.
En lo que respecta a los miembros, específicamente a lo que se menciona a la doctora Tello de Ñeco, suscribió la resolución impugnada pese a que excedía la edad para acceder al cargo. Es de precisar que el límite de edad para el ejercicio de la función del miembro de la Junta ha sido materia de pronunciamiento por el Pleno, así que de acuerdo al octavo, en su sesión de la fecha 21 de octubre del año 2020, sin la participación del miembro de la Junta Nacional, mediante el informe 0184-2020, de la Junta Nacional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, los informes técnicos respectivos, el informe de Servit, señalo todos esos argumentos que justifican por qué no hay fundamento en el argumento sobre el límite de edad en relación a los miembros de la Junta Nacional. Señalando que el mandato de los miembros de la Junta Nacional es por 5 años. Sobre el otro argumento, vinculado a los medios probatorios que no habrían sido computados o compulsados adecuadamente, en este extremo, ese extremo cuestionado no fue incluido en el recurso de reconsideración del señor Lázaro Taico. No obstante, en tanto forma parte del informe oral, corresponde absorber los mismos en relación al cargo A. El impugnante cuestionó que no se hubiera compulsado debidamente las declaraciones de los colaboradores eficaces Pedro Josué Izquierdo Ramos, así como no se habían considerado las declaraciones de Ana Araceli Riofrío Navarro y John Fernando Rivera Pitfil, brindadas ante Opsi Tumbes. Se hace una revisión de las declaraciones de cada una de estas personas que se menciona como argumento de defensa, y en este informe yo planteo que corresponde desestimar la pretensión planteada por el recurrente Dante Lázaro Taico. Asimismo, no se aprecia ninguno de los vicios advertidos por el recurrente ni que hayan vulnerado los derechos alegados, por lo demás, la recurrida cumple con los estándares de motivación que exige la Constitución Política del Estado y por el Tribunal Constitucional, que hace en sendos pronunciamientos que se han vertido sobre el particular. Como ustedes pueden apreciar, hago una valoración de estas declaraciones y que forman parte del presente informe. Ahora, sobre el recurso de reconsideración presentado por el otro administrado, el señor Soluco Zapata. También hace su análisis sobre la prescripción y la caducidad, y sobre el particular. En ese sentido, dice, en la resolución impugnada en el fundamento 28 y siguiente se ha señalado que existían dos cuestionamientos sobre la prescripción. El primero vinculado a la prescripción de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa, en este caso de la Junta. El segundo referido a la prescripción de la potestad para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, de la resolución impugnada se consideró que lo regulado en el inciso 1 del artículo 252 de la LEPAJ, que establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de las infracciones administrativas prescriben a los 4 años, plazo de prescripción, que se suspenden con el inicio del procedimiento sancionador, conforme dispone el inciso 2 del artículo 252, suspensión que en el presente caso ocurrió a través de la apertura del procedimiento administrativo sancionador por la Opsi Tumbes. A este respecto, se estableció que la suspensión ocurrió con la apertura del procedimiento administrativo sancionador por la Opsi Tumbes. Hay un análisis de todos los plazos referido a este componente, como ustedes pueden apreciar del informe, en lo cual señalo finalmente, ¿no?, que en lo concerniente a lo señalado por el recurrente en el sentido del cómputo del plazo para iniciar el procedimiento disciplinario, debió considerar lo establecido en el artículo 15 literal B del reglamento de procedimiento disciplinario de la Junta, que debe señalar que el referido dispositivo se aplica a procedimientos iniciados de oficio directamente por la Junta, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que el procedimiento administrativo disciplinario se inició en el órgano de control del Ministerio Público, en este caso de Opsi Tumbes, y el referido reglamento de la Junta. Por ello, en el fundamento 33 de la recurrida, se hace hincapié en que el plazo para iniciar el procedimiento administrativo sancionador debe ser analizado a partir de las resoluciones que emitió Opsi, pues fue en dicho acto cuando se instauró formalmente la actividad de control disciplinario por parte del Estado.
En ese mismo sentido, el fundamento 31 de la recurrida destaca que la potestad sancionadora en el presente caso es ejercida de manera conjunta con el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Por lo expuesto, se concluye que la resolución impugnada motivó adecuadamente los fundamentos por los cuales se desestimó la caducidad argumentada por el recurrente. Ahora, sobre el otro argumento de defensa, la tipificación de las faltas que se le imputa. El recurrente alega que en su solicitud sobre correcta calificación de los cargos que se le imputa no ha sido objeto de pronunciamiento. Así menciona que no se justifica por qué no resulta de aplicación la ley en la carrera fiscal y por qué sí resulta de aplicación del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, más aún si la ley es de mayor jerarquía que el reglamento. La resolución impugnada en los fundamentos 13 al 23 refieren la aplicación de los dispositivos normativos de los cargos que se imputó al recurrente. A este respecto, es necesario enfatizar tres precisiones que se consignan en la recurrida. Todos esos argumentos forman parte del presente informe vinculado a la Ley Orgánica del Ministerio Público, vinculado al ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, aprobado por resolución 071-2005, de fecha 3 de noviembre del año 2005, y la ley de la carrera fiscal, la 30483. De este modo, dado que conforme a la resolución recurrida, los hechos que se le atribuyen al señor Soluco Zapata en calidad de cargo C corresponden al 15 de mayo del año 2015, fecha en que el recurrente se hizo cargo de la carpeta fiscal 241-2015, la norma que se encontraba vigente era el ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, por lo tanto corresponde aplicar esta norma y no la ley de la carrera fiscal, como pretende recurrente. En consecuencia, corresponde desestimar este extremo alegado. Sobre la actividad probatoria en la fase instructiva, en el recurrente cuestiona la actividad probatoria del procedimiento disciplinario y así alega que lo único que se ha recabado es su declaración y no se dice nada con relación a los medios probatorios que postuló, si se admiten o no. Por ende, a su consideración se vulnera el principio de verdad material y el derecho a la defensa. Transcribo los argumentos respectivos que tienen sobre el particular. Sobre estos elementos ofrecidos por recurrente, se aprecia que el miembro instructor señaló que la declaración de John Fernando Rivera Pitfield del 18 de octubre del año 2017 guarda relación con los cargos que se le atribuye. No obstante, advirtió que esta declaración ya se encontraba en los actuados, por lo que declaró improcedente su incorporación. En cuanto a los demás medios probatorios ofrecidos, también fueron declarados improcedentes por no corresponder con los cargos imputados. En tal sentido, se aprecia que el miembro instructor, además de realizar la actividad probatoria necesaria en la fase instructora, evaluó y dio respuesta al ofrecimiento de los medios probatorios del recurrente. En la citada fase de conformidad con el artículo 58 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta, el miembro instructor rechazó de plano todo pedido de naturaleza improcedente presentado por los investigados, atendiendo a que la prueba debe ser útil, pertinente e idónea para determinar la verdad material vinculada a la comisión o no de las conductas infractoras, determinar la verdad y graduación de las sanciones. En ese sentido, no se evidencia que en la fase instructora se haya vulnerado el derecho de defensa o el principio de verdad material, como alega el recurrente, por lo que corresponde también desestimar este extremo. El otro argumento de defensa que presenta es sobre el sustento probatorio que ampara el juicio de responsabilidad disciplinaria. En este caso, cuestiona la declaración del señor John Rivera Pitfield brindada a la OPSI Tumbes con fecha 18 de octubre del año 2017. Se observa que el señor Rivera Pitfield se retractó de lo que declaró en la fecha del 24 de febrero del año 2017, es decir, de la entrega de 3,000 soles al fiscal Armando Soluco Zapata, con la finalidad de archivar el homicidio en agravio de Rubén Ricardo Espinosa Miranda. Hay una evaluación sobre lo afirmado, sobre este extremo, y la propuesta va en ese siguiente sentido, ¿no? De mi análisis.
eh, se corrobora la actuación irregular del fiscal Soluco Zapata en la tramitación de la citada carpeta fiscal, lo declarado por el testigo con la clave número 1-2017, quien señaló tener conocimiento que los fiscales Dante Luis Lázaro Taico y Armando Soluco Zapata apoyan y favorecen a los integrantes de la presunta organización criminal Los Chivitos de Campo Amor. Y por estas razones se encuentran acreditados los cargos imputados al recurrente y con ello la responsabilidad disciplinaria. Sobre la determinación de la sanción. El recurrente refiere que la determinación de la sanción no se ha realizado de manera personal. En tal sentido, precisa que no nos encontramos ante una responsabilidad solidaria, sino ante una imputación de cargos distintos. Agrega que para fines de la graduación de la sanción, de ser el caso, se debió de tener presente lo dispuesto en el artículo 24 del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno, como lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Carrera Fiscal. En la resolución recurrida en el fundamento 94 al 102, se realiza el análisis de la subsunción jurídica y la dosificación de la sanción disciplinaria respecto al recurrente Soluco Zapata. Así, la irregular actuación del fiscal recurrente se subsume en los literales A y D del artículo 23 del ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Asimismo, su inconducta funcional reviste actos de suma gravedad y de cumplimiento de los deberes propios de la función fiscal contemplados en el artículo 61 y 330 del Código Procesal Penal vinculados a la investigación de sucesos delictivos y aseguramiento del material probatorio que permita acreditar la responsabilidad de quien haya realizado tales eventos. Por lo expuesto y dado que es deber de la Administración de Justicia el preservar los derechos de los ciudadanos, quienes deben contar con fiscales probos y de conducta intachable, y cuyo accionar debe estar acorde con lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, aplicando el principio de proporcionalidad y la razonabilidad respecto al cargo imputado al investigado, no cabe otra sanción disciplinaria que la destitución a imponer al señor también Soluco Zapata por la muy grave afectación de sus deberes funcionales. En suma, también debe desestimarse el cuestionamiento de la determinación de la sanción impuesta por el fiscal Soluco Zapata. Sobre la nulidad deducida de la resolución 27/2017 del Ministerio Público Oxy Tumbes de fecha 17 de julio del año 2017. El recurrente alega que el recurso de apelación que interpuso contra la resolución 27/2017, además de impugnar todos los extremos de esta resolución, también solicitó la nulidad de la resolución y la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento. Este recurso fue concedido por la Oxy Tumbes mediante la resolución 13 del 31 de julio del año 2017, luego mediante la resolución 1853 del año 2017, de fecha 26 de octubre del año 2017, la Fiscalía Suprema de Control Interno se pronuncia sobre la apelación planteada, declarándola infundada. Sin embargo, refiere el impugnante que la Fiscalía Suprema de Control Interno habría omitido pronunciarse sobre la nulidad planteada. Ello, en su concepción, vulnera el principio de concurrencia y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales. Respecto a esta alegación, cualquier cuestionamiento, impugnación a una decisión, en el caso de la resolución 27/2017, debe plantearse ante el órgano correspondiente y en su oportunidad. A este respecto, es de apreciar que revisados los antecedentes, todo lo actuado, remitido por la Fiscalía de la Nación, en su propuesta, no se advierte que el recurrente haya presentado alguna observación o cuestionamiento ante el órgano de control a lo que hoy alega. Falta de pronunciamiento de la nulidad de la resolución 1853-2017. Por lo tanto, consintió en el contenido de la resolución cuestionada en la etapa de la administrativa correspondiente. Otros argumentos que sustenta es que el 15 de mayo del año 2018 solicitó al presidente de la Junta Fiscal Supremo se declare la caducidad del procedimiento en cuanto desde la fecha de la apertura del procedimiento disciplinario y su correspondiente notificación, el 3 de marzo del año 2017, hasta la fecha de presentación del escrito habían transcurrido 14 meses y 8 días, sin que el órgano competente haya emitido resolución final. Posteriormente, la Junta Fiscal Suprema, mediante resolución 077-2018, de fecha 16 de julio,
aceptó el pedido de destitución del recurrente y solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura la imposición de la sanción de destitución. Con relación a este argumento, se aprecia que el señor Soluco Zapata también ha deducido la excepción de caducidad en el procedimiento disciplinario de la Junta, cuál ha sido materia de análisis y pronunciamiento, como ya se hizo mención en los fundamentos precedentes, concluyéndose que no operaba la caducidad alegada. En suma, no se advierte vulneración alguna de los derechos invocados, por ende, corresponde desestimar también este extremo impugnado. Sobre las nuevas pruebas presentadas, el amnistado hace una evaluación de las nuevas pruebas. Hay una serie de pruebas que él presenta, como ustedes podrán observar del informe, a lo cual yo concluyo que se debe desestimar la pretensión planteada por el recurrente Armando Soluco Zapata. Asimismo, no se aprecia ninguno de los vicios de nulidad alegados por el recurrente, ni que se haya vulnerado sus derechos, por lo que la recurrida cumple con los estándares de motivación. Igualmente, las nuevas pruebas ofrecidas no tienen la entidad suficiente para modificar el juicio de responsabilidad disciplinaria del recurrente, así como la determinación de la sanción que se le impuso, que en este caso es la de destitución, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada en todos sus extremos. De todo lo que les he manifestado, debería de concluir en lo siguiente. Por los fundamentos expuestos, concluyo que corresponde declarar infundados los recursos de reconsideración interpuestos por ambos recurrentes contra la resolución 063-2021 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Por ende, propongo al Pleno resolver en el siguiente sentido: mediante artículo único, declarar infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los abogados Dante Lázaro Taico y Armando Soluco Zapata contra la resolución número 63-2021 del Pleno, que los destituyó de los cargos de fiscal provincial titular y fiscal adjunto provincial titular, respectivamente, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla del Distrito Fiscal de Tumbes, y que se dé por agotada la vía administrativa. Es cuanto debo de informar, señor presidente, estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor de la ASA. Este pleno va a pasar a deliberar en relación a la ponencia recibida sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución 063-2021 pleno en el marco del procedimiento disciplinario 032-2020. Cuando haya concluido esa deliberación, volveremos a esta plataforma para emitir nuestros votos. Hasta entonces, permiso, buenas tardes. Buenas.